Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Hoy el reloj va más rápido que de costumbre porque ya son las 9:03 de la mañana. Es decir, nos quitaron 3 minutos antes de entrar, pero bueno, le echaremos la culpa a la lluvia. El tráfico está terrible en la ciudad de Miami, en todo Miami, no solo abajo en downtown, sino en los alrededores de Coral Gables, Doral, Hialeah, en fin. En este momento, a las 9:03 de la mañana, hora del este, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular donde quiera que se encuentre gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos. Recibo el saludo de María Isabel Vargas Rodríguez desde Tennessee, Henry Moreno Hernández, desde Atlanta, Georgia, el señor Juan Portero en Quito, Ansus López en Mérida, en la Mérida venezolana, Carlos Cuevas en Filadelfia, Magali Hernández en Dublín, y Belice Mujica en Santiago de Chile. Una mañana soleada, 16 grados. Dice acá José de Villa y su abrazo estrangulante desde Maracaibo. Saeda Bon en Orlando, Mayra Rondón en Valencia, Venezuela, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida, Joya en Toronto. Saludos a Barbarita, serán dados. Aura Gómez en Arequipa, Perú, Jennifer Quilice en Caracas, Edgar Bravo en Madrid. España se hunde en el socialismo. Dios, qué fuerte lo que está ocurriendo en España, realmente. Freddy Méndez Barreto desde Maracaibo, el Nava en Caracas, Ani Galvis, Mimoni Ani en Bogotá, en fin. Doña María Alicia Sifontes en Caracas. Buenos días, doña María Alicia. Pues bien, muchísimas gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, saludos a todos, feliz jueves. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Margarita de Escocia. Felicitaciones a todas las Margaritas. San Euquerio, San Roque González. Felicitaciones a los Roque. Y Santa Gertrudis, a doña Gertrudis. Felicitaciones a todas las Gertrudis. Al darle un vistazo al calendario astrológico, tenemos a la luna creciente en Capricornio para el día de hoy. Entró a las 2:42 de la madrugada. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario, es la luna para recuperar el tiempo perdido, es la luna para dedicarse a todo aquello que exija mucha concentración, propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas, excelente para establecer estructuras, es excelente para hacer planes para aumentar la productividad, es la luna propicia, como decía, para todo lo que tiene que ver con las finanzas. Luna creciente en Capricornio, Sol en Escorpio en este jueves 16 de noviembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional del Patrimonio Mundial. El patrimonio mundial constituye
todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de toda la humanidad. De ahí la importancia de su cuidado, protección y preservación. Es también el Día Internacional para la Tolerancia. Fue establecido por la UNESCO en 1995. La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros, así como también es un derecho humano, por lo cual es inalienable, y lo que demuestra es que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia podrán convivir. Es el Día del Flamenco. No tenemos ningún flamenco a mano en este momento. ¡Qué pena! El 16 de noviembre la UNESCO declaró el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es el Día Mundial de los Récords Guinness. Así, a ver, ¿qué tenemos? Son aplausos flamencos. No, de aquí a que suene el flamenco. Es el Día Mundial de la Filosofía. La UNESCO comenzó a celebrarlo en el año 2002. Celebra la importancia del pensamiento filosófico y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía es la base para la paz mundial. Día Mundial para combatir el cáncer de páncreas. El lema es Hola Páncreas. Trata de difundir la importancia de este pequeño órgano, que la gente sepa qué es, para qué sirve y por qué es tan importante. Día de la Empresa Social. El objetivo es ofrecer la oportunidad a las empresas de contar sus historias, mostrar qué las hacen diferentes frente a las empresas tradicionales y acercarlas al público, permitiendo también que sus empleados se involucren en los objetivos. Y el Día de la Gastronomía Mexicana, el día en que la UNESCO dijo el flamenco es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dijo, y la gastronomía mexicana también. A comer mexicano hoy, pero mexicano de verdad, ¿no? Nada de burritos. No Tex-Mex, mexicanos. Hablando de mexicanos, hoy vamos a conversar con la destacada internacionalista mexicana Brenda Estefan en Ciudad de México para analizar con ella el encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden allá en San Francisco. En Barcelona volveremos a contactar al profesor Joan López Alegre para abordar la fuerte sesión que hubo ayer en la Cámara de Diputados de Madrid en el proceso de investidura de Pedro Sánchez. Con Ali Daniels, el codirector de Acceso a la Justicia en Caracas, vamos a actualizar la comparecencia del gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Vamos a recibir a nuestro estimado César Muñoz, un gran músico, escritor y humorista, el Latin Grammys. Desde hace 6 años César se desempeña como parte del equipo de guionistas y productores de los Latin Grammys. Este año César dirigió los ensayos de los presentadores Sebastián Yatra, Paz Vega, Roselín Sánchez y Dana Paola. Muy bien, va a ser interesante la conversación con él. Y nuestro foro en el día de hoy, vamos a hablar de la mafia, operación antimafia en Italia y Estados Unidos, la Cosa Nostra y la familia Gambino. Para ello vamos a contar con Alejandro Peraza. Fue oficial del FBI durante 32 años de servicio y aquí en Miami, y con Sergio Mora, periodista italiano allá en Roma. Cuando vamos a las efemérides de este día, 16 de noviembre, tenemos que en 1493 Cristóbal Colón llegó a la isla de Puerto Rico. El 16 de noviembre de 1518 zarpó de Santiago de Cuba Hernán Cortés rumbo a México, y al llegar a lo que sería el puerto de la Veracruz, mandó a quemar las naves porque nadie regresaba. Que no fue quemada, las naves no fueron quemadas en realidad, fueron hundidas, pero la expresión quemar las naves quedó pues para la historia. El 16 de noviembre de 1519,
El conquistador español Pánfilo de Narváez, bajo las órdenes de Diego Velázquez de Cuéllar, funda la ciudad de San Cristóbal de La Habana, en Cuba, de manera tal de que la bella ciudad de La Habana, a pesar de todo lo que le ha hecho la revolución, es una bellísima ciudad, está cumpliendo hoy 504 años de fundada. Así que vayan nuestras felicitaciones a todos los habaneros, dentro y fuera de la ciudad. El 16 de noviembre de 1904, Estados Unidos compra Panamá por $40 millones, todos los derechos sobre el canal. El 16 de noviembre de 1920 termina la guerra civil en Rusia, la que se inició en 1918. El ejército blanco es finalmente derrotado por el ejército rojo. El 16 de noviembre de 1922 nació en Portugal José Saramago, quien fuese Premio Nobel de Literatura en 1998. Y el 16 de noviembre de 1945 se fundó la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoy cumple 66 años el todavía presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. El 16 de noviembre de 1977, en el Consejo de Europa se aprueba por unanimidad el ingreso de España, que recién salía de la dictadura franquista, en ese organismo. 16 de noviembre de 1979, la UNESCO proclama Patrimonio de la Humanidad a La Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad 460 años. La Habana es Patrimonio de la Humanidad, La Habana Vieja. El 16 de noviembre de 1989 fue una fecha trágica en El Salvador. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas asesinaron a 6 sacerdotes jesuitas y a 2 mujeres. El 16 de noviembre de 1989, el paraguayo Augusto Roa Bastos gana el Premio Cervantes de Literatura. 16 de noviembre de 1873 nace W.C. Handy. Él mismo se asumía como el padre del blues. El 16 de noviembre de 1908 debuta en la ciudad de Nueva York, en el New York Metropolitan Opera, el gran Arturo Toscanini, y lo hizo con Aida. Aida de Giuseppe Verdi fue la obra que marcó el debut de quien hiciera historia en la ciudad de Nueva York, el maestro Arturo Toscanini. 16 de noviembre de 1964, nace en Canadá la gran, exquisita y bellísima, talentosísima Diane Krall. The Look of Love de Burt Bacharach en la preciosa versión de Diane Krall. 9:17 de la mañana, hora de hacer contacto con la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. En la línea telefónica de la oficina de Hani está Javier Pacheco. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias por la invitación. Javier, asumo que han tenido ustedes muchísimo trabajo aquí en Miami con estas lluvias fortísimas de ayer y antier. Sí, lamentablemente cada vez que hay lluvias, hemos estado bien movidos a Colson. Perdón, Javier, perdón, Javier, te estoy escuchando entrecortado. A ver ahora. ¿Ahora me escucha bien? Bueno, nos decía que has tenido mucho trabajo. Laura te va a volver a llamar, Javier. Es más seguro. Javier Pacheco trabaja en la oficina de Hani Martínez Ward. Y recuerden ustedes los teléfonos de Hani, el 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Teléfono que usted debe tener guardada en su teléfono celular porque no sabe cuándo va a llegar el accidente. Javier, nos decías que han tenido mucho movimiento en el call center. Javier. Sí, bueno, sí. Como te decía, gracias por el contacto nuevamente, César, sí, y como les comentaba, hemos estado bien ocupados. Lamentablemente, cada vez que hay lluvias, los accidentes se incrementan
Y la recomendación es la de siempre. Si usted está involucrado en un accidente, ha estado involucrado en un accidente, ha sido víctima de un accidente, usted tiene derecho a hacer un reclamo. Usted tiene derecho no solo a lo que es la reparación del carro, también tiene derecho a recibir tratamiento médico, si tiene dolor, si tiene alguna molestia producto del accidente, y eso le va a permitir reclamar una posible compensación económica. Cualquier persona que esté involucrada en un accidente de auto, bien sea como conductor, como pasajero, como peatón, ciclista, tiene esos derechos aquí en la Florida, y nosotros en nuestra oficina, más de 180 empleados, estamos listos para ayudarles, para explicarles el proceso de manera sencilla, y lo mejor de todo es que la persona no tiene que pagar nada de su bolsillo. Nosotros solo cobramos si ganamos compensación económica para nuestros clientes. Explica eso un poquito más, Javier. Es decir, yo llamo y no voy a tener que pagar. Totalmente. La rama de accidentes, la ley de accidentes, es una de las pocas ramas de la ley aquí en la Florida en las cuales las personas no tienen que pagar, digamos, un retainer o un pago adelantado para contratar un abogado. ¿Qué significa eso? Usted puede tener la mejor representación legal, en el caso nuestro, más de 190 personas, y le va a costar lo mismo que contratar un abogado que a lo mejor tiene 2 o 3 empleados. La diferencia está en los resultados que haya obtenido cada uno de ellos. En el caso de nosotros hemos recuperado más de $500 millones para nuestros clientes, y como les decía, usted no tiene que pagar nada, solo si hay compensación económica. La compañía de seguro, del dinero que paga, nosotros cobramos los honorarios. Entonces la persona básicamente no tiene nada que perder. Si ha estado involucrada en un accidente, en una situación como esa, tiene carro dañado, tiene dolores o molestias o fue al hospital, nosotros le podemos ayudar con todo para que no quede con ninguna deuda médica, por supuesto que es una parte importante, para que recupere su salud y pueda recuperar algún dinerito en el bolsillo que le va a ayudar a compensar esa mala situación. Le repito entonces el número de teléfono, el 855 $55, 855-55, que equivale a 855-365-6755, el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y feliz día para todos. Feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Hani Martínez Ward, le repito, 855-5. El editorial con César Miguel Rondón. Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno español por mayoría absoluta y en primera votación, con 179 votos a favor, 12 más que hace 4 años, y 171 votos en contra. Es decir, 8 votos de diferencia para que Sánchez, el derrotado en las pasadas elecciones, siga despachando como gobernante desde el Palacio de la Moncloa. El discurso de Núñez Feijóo fue sumamente fuerte, un discurso feroz, donde le recordó a Sánchez todas las palabras que le había dicho y que en cuestión de horas se terminó tragando para aceptar para poder tener acceso, mejor dicho, a los votos de los independentistas, sea Junts, sea la ERC, la Esquerra Republicana Catalana. A propósito de este partido de extrema izquierda, el líder de ese partido en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo a Pedro Sánchez: usted no tiene alternativa al independentismo. Por lo tanto, de lo que se trata es de avanzar. No se la juegue. Y le habló de manera conminatoria, casi dándole órdenes. Usted está obligado con nosotros. Nosotros aquí tenemos la capacidad de obligarlo a poner fin a la represión y quizás para que se vote en un referéndum mañana de autodeterminación para Cataluña. Le pidió avanzar en subir el impuesto a la banca, en levantar a toda una generación de una pantalla de móvil que les deprime y que la Iglesia asuma responsabilidades porque un abuso no es un pecado a perdonar, es un delito a investigar. Hay que mejorar el reparto en los horarios de trabajo y las prestaciones, así como mejorar las condiciones de vida del colectivo migrante
y avanzar en una política exterior más valiente que diga que Gaza es una cárcel, pero Israel tiene las llaves. Por supuesto, también arremetió contra la corona española, el rey emérito, y todo esto para acabar con la monarquía. En otras palabras, el señor Sánchez se ha puesto en manos del extremismo más radical, de izquierda. La palabra no la tiene Pedro Sánchez. La palabra la tiene ahora Gabriel Rufián. 9:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 16 de noviembre. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El amigo Germán Arrieta me dice que hoy es el día del abuelo. Entonces es su día y es mi día también. Quien dice el abuelo también dice la abuela, ¿verdad? Felicitaciones a todos los abuelos y abuelas en su día. A las 9:29 vamos pues con las noticias más importantes de este 16 de noviembre. Al poner fin a la amenaza de un cierre del gobierno en los Estados Unidos hasta después de las vacaciones, el Congreso dio la aprobación final el miércoles en la noche a un paquete de financiación temporal del gobierno que empuja una confrontación sobre el presupuesto federal hacia el nuevo año. El Senado se reunió hasta bien avanzada la noche para aprobar el proyecto de ley con un recuento de 87-11 y enviarlo al presidente Biden para su firma en el día de hoy, después de que fuera aprobado por la Cámara de Representantes en un abrumador voto bipartidista. Esto proporciona un parche de financiación para el próximo año, cuando la Cámara de Representantes y el Senado se verán obligados a enfrentar y de alguna manera superar sus considerables diferencias sobre cuáles deberían ser los niveles de financiación. En el Medio Oriente, Hamás acepta un acuerdo provisional para liberar a docenas de rehenes a la espera de una aprobación de Israel. Hamás quiere una pausa de varios días en la lucha, un aumento de la ayuda humanitaria y la libertad para un número desconocido de palestinos en las cárceles israelíes, a cambio de la liberación de al menos 50 mujeres y niños detenidos en Gaza. El candidato oficialista a presidir Argentina, Sergio Massa, se mostró convencido de que las Fuerzas Armadas de Argentina respetan, valoran y defienden el orden democrático. En un acto celebrado en Buenos Aires con motivo del inicio de la campaña antártica, el actual ministro de Economía dijo que la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina es una discusión del pasado. Horas antes, uno de los referentes regionales de Milei, el diputado electo por la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi, hijo del militar Antonio Domingo Bussi, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina, llamó al Estado a utilizar su monopolio de la fuerza para actuar en beneficio de la comunidad. Más adelante, Bussi matizó sus palabras y aseguró no estar por la represión, pero pidió al Estado que use las herramientas de las que dispone para garantizar el orden en Argentina. El gobierno de Venezuela está en campaña por un referendo previsto para el próximo 3 de diciembre para consultar a la población sobre la disputa territorial, según acusa a la ExxonMobil de financiar a Ali para robarles el Esequibo. Una caricatura del presidente de Guyana, Irfaan Ali, cargando un maletín lleno de dólares con logos de la petrolera estadounidense ExxonMobil, fue difundida en Venezuela como parte de una campaña en el marco del diferendo territorial por el Esequibo. La imagen fue divulgada en un video en X por el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez y el jefe del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez. ¿Quién es Irfaan Ali? Aquí te lo contamos, escribió Ñáñez al publicar el video en el que se señala al presidente guyanés de corrupto y de buscar robar el Esequibo. En 2018 fue acusado de conspirar para defraudar al Estado. Se le señala de vender tierras ilegalmente por $174 millones,
tiene nexos con la contratista de la ExxonMobil, Nazar Mohamed, según el audiovisual que dura 1 minuto difundido por el gobierno venezolano. La Vinotinto se enfrenta hoy a la selección de Ecuador en el Estadio Monumental de Maturín como parte de la 5ª fecha de las eliminatorias mundialistas del 2026. Los legisladores de Texas aprobaron un proyecto de ley que permitirá el arresto de inmigrantes indocumentados. La medida deberá ser aprobada por el gobernador del estado, Greg Abbott. Con estas medidas, la policía podrá detener a los inmigrantes sospechosos de haber entrado sin ninguna autorización a Texas. Además, los jueces locales también podrán ordenar a los inmigrantes que abandonen el país. Esta sería una de las leyes más estrictas sobre inmigración firmada y aprobada en los Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, mostraron en San Francisco cierto acercamiento en su reunión destinada a estabilizar la tumultuosa relación bilateral y en la que llegaron a acuerdos para combatir el tráfico de fentanilo y reabrir los canales de comunicación militar. En una señal de que queda mucho por hacer, no hubo indicios de avances en asuntos de mayor calado, como las restricciones estadounidenses a la exportación de microchips, los aranceles o las tensiones en el mar de China Meridional. El presidente chino Xi Jinping instó a Estados Unidos a no apostar contra China ni interferir en sus asuntos internos. Esto durante una cena con empresarios estadounidenses en San Francisco, a la que asistieron, entre otros, Elon Musk de Tesla y Tim Cook de Apple. El encuentro entre Xi y Biden no estuvo exento de polémica, ya que después de la reunión un periodista le preguntó al presidente Biden si aún considera que Xi es un dictador. Biden respondió: es un término que usamos antes. Xi es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra. Fin de la cita. Ahondemos en esta reunión entre Xi y Biden, sin lugar a dudas de suma importancia. Vamos a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está la internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Brenda, no tengo a Brenda. Brenda, ¿me escuchas? Buenos días, estimado César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. Ajá, igual. Muchas gracias, Brenda. Brenda, ¿qué opinión tienes? ¿Cuál es tu primera lectura de la reunión entre Xi y Biden? Bueno, yo creo que para el mundo es una buena noticia que los líderes de estas dos principales potencias del mundo que viven una rivalidad sistémica, pues se hayan sentado a platicar después de no haberlo hecho durante un año. La última vez que se habían reunido fue en el marco del G20 en Bali, en noviembre del año pasado, así es que es una buena noticia. Hay además resultados muy concretos como parte de los acuerdos de esta reunión. Por ejemplo, se restablece la comunicación directa entre ambos líderes, lo que se conocía en su momento como el teléfono rojo, esta idea de que los dos mandatarios se puedan llamar directamente en caso de una crisis, pues para evitar justamente que haya pues un error de cálculo, una falta de comunicación que traiga un problema mayor. También se establece comunicación a alto nivel en términos militares. Esta se había detenido hace poco más de un año por el gobierno chino con pues telón de fondo la tensión en torno a Taiwán, así es que esta también es una buena noticia. Ha habido cuenta de los incidentes incluso que han habido ya en el Indo-Pacífico entre barcos de ambos países. Y por último también China se compromete a pues controlar o a disminuir, digamos, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Para Washington este es un tema fundamental. Sabemos que el año pasado más de 100,000 personas perdieron la vida
por sobredosis de opiáceos, particularmente fentanilo, y por tanto, pues este es un tema de la mayor relevancia. Sin embargo, como bien señalabas, estimado César Miguel, pues todo es, digamos, aunque pareciera favorable la reunión, pues estas cosas se ponen entredicho cuando vemos a unos minutos después al presidente Biden seguir calificando de dictador al presidente Xi, y además señalar que mientras se reunían ambos líderes, el principal fondo de pensiones gubernamentales federales de Estados Unidos anunció la prohibición de todo tipo de inversión en China. Es decir, que en el fondo estas reuniones pues ayudan a ponerse de acuerdo en cómo estar en desacuerdo, pero no necesariamente van a llevar a estos países a tener una buena relación. César Miguel. A ver, ¿por qué el presidente Biden pisa ese peine, para utilizar una expresión muy venezolana y coloquial? Pisa el mango y se resbala. ¿Por qué cae en la provocación del periodista e insiste en llamar dictador a Xi, justo cuando vienen de un momento donde están procurando, poco a poco, midiendo cada palabra, volver a tener cierta normalidad? Sí, y sabemos que la vez anterior, cuando el presidente Biden calificó al presidente chino de dictador, que fue en el mes de junio, pues hubo una respuesta muy fuerte de parte del gobierno chino. Entonces podríamos esperar que pudiese incluso haber una respuesta similar en esta ocasión de parte de Pekín en términos diplomáticos y de extrañamiento sobre la declaración. Sin embargo, me parece que Biden, digamos, esencialmente no ha cambiado su visión sobre Xi Jinping ni sobre la relación que tiene con China. Simplemente este año sí hubo incidentes que tensionaron de más la relación, el tema del globo espía chino que comentamos tú y yo en alguna ocasión, estimados César Miguel, sobrevolando el espacio aéreo estadounidense, ¿no? El tema de la visita de la presidenta de Taiwán a Centroamérica, pero con escalas no oficiales en territorio estadounidense, en donde se reunió con altos mandos políticos. Pues todas estas cosas, desde luego, estiran la liga, digamos, y me parece que esencialmente, pues, Washington sigue pensando lo que dijo Biden, ¿no? que Xi Jinping es un dictador, y sigue pensando que la relación pues no va a avanzar necesariamente hacia un camino de ser buena, pero llama la atención que lo diga en una rueda de prensa cuando todavía no secaba la tinta de los reportes que estaban haciendo en la prensa sobre pues lo favorable que había sido este encuentro. Supongo que al secretario Blinken no le debió caer muy bien ese giro, ¿no? Siendo a él el artífice de la reunión. Le viene más complicado, ¿no? Y más trabajo. Cuando justamente lo que se busca es en un mundo tan convulso, en donde pues tenemos el conflicto, las guerras, al menos la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, desde luego las guerras en Yemen, en Siria y pues muchos otros conflictos alrededor del mundo. La relación entre estas dos grandes potencias es el hecho de que esté siempre ahí en el filo, al borde, pues es un tema de preocupación, no solamente para Estados Unidos y para el Departamento de Estado, como decías, para Anthony Blinken, sino para el resto del mundo. Entonces, claro que este tipo de expresiones pues no ayudan, no abonan al objetivo central de la reunión, pues es que es tranquilizar las cosas, digamos, disminuir los riesgos y de que esto derive en un conflicto, esta relación. Y pues también yo creo que darle cierta confianza a los mercados. Desde ayer se anunciaban por la noche pues vuelos entre un país y otro. Y bueno, yo creo que para Xi Jinping este también es uno de los objetivos, mandar a los mercados un mensaje de tranquilidad, pues para reactivar un poco de esa economía que le urge, vuelva a tomar pues más ánimo. Y yo creo que también una idea para Xi Jinping era decirle al electorado, miren, el presidente estadounidense me respeta. Eso no necesariamente se logra con comentarios como el que vimos. Hay un detalle que no quisiera cerrar esta conversación, Brenda, sin escuchar tu opinión. Xi se reúne con Gary Newsom, el gobernador de California, demócrata, que se perfila como un eventual candidato presidencial por el Partido Demócrata. ¿Qué lectura le das a eso?
Pues es interesante estos como sutilezas que hay, que a veces no registramos, pero que desde luego conllevan un mensaje. Desde luego es decir, me parece la reunión como manda un mensaje de, bueno, estamos aquí sentados con Biden porque es el presidente, pero no sabemos el día de mañana qué pasa. Estamos a un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pues me parece que Pekín lo tiene claro y quiere subrayarlo con este tipo de reuniones, independientemente de que finalmente Biden pudiera volver a ser el candidato, pues el gobernador, desde luego, está cobrando mucha notoriedad en el Partido Demócrata. Y Xi no tenía por qué reunirse con él, no tenía por qué recibirlo. De ninguna forma, pero así como Xi en su momento insistió a Washington en que no se reuniera con la presidenta de Taiwán y Washington, y sobre todo los liderazgos del Congreso lo hicieron, se reunieron con la presidenta taiwanesa, pues es una manera también de pagar con la misma moneda, me parece. Muy bien. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, estimado César Miguel, como siempre, un gusto estar en tu programa. Gracias. La destacada internacionalista Brenda Estefan, desde Ciudad de México. Son las 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:47. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en todo tipo de visas y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y eventual ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Dejemos la alegría a un lado. Regresemos a Barcelona, allá en España, para conversar de nuevo con Joan López Alegre, el profesor de la Universidad Abad Oliba Seu. Ayer con Joan intercambiamos opiniones sobre el proceso de investidura y ya se ha dado la investidura. Pedro Sánchez es presidente del gobierno español por 179 votos a favor contra 171 en contra, apenas 8 de diferencia. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué impresión tienes de lo sucedido en el día de ayer, Joan? Bueno, lo más relevante el día de ayer no fue lo que aparentemente podía ser más importante justo cuando estábamos hablando tú y yo ayer, que era el debate que hubo entre el líder de la oposición, que había ganado las elecciones, Núñez Feijóo, y Pedro Sánchez, sino que lo más relevante sucedió entre las 8 y las 10 de la noche, hora española, cuando intervinieron los líderes independentistas de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, porque el líder de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, amenazó directamente a Pedro Sánchez con que recordara que su única opción para gobernar era hacerle caso a él y que estaba en condiciones de forzarle a convocar un referéndum a favor de la autodeterminación de Cataluña, y la intervención de Junts vino precedida de una reunión de urgencia solicitada por Junts per Catalunya al Partido Socialista, en la que Junts per Catalunya manifestó su disconformidad con el discurso de Sánchez porque no había hablado del reconocimiento de Cataluña como nación, que sería tanto como establecer que España es una confederación. De manera tal de que no se han sentado a gobernar y ya están presentes los reclamos. ¿Y qué tipo de reclamos y de exigencias?
porque Rufián le ha dicho tenemos la capacidad para obligarlo. Pasa a ser un subalterno Pedro Sánchez de Rufián entonces. Bueno, Pedro Sánchez en este momento tiene un gobierno secuestrado por el independentismo catalán, efectivamente. Hay que recordar que el pacto que han firmado establece 2 puntos que son bastante preocupantes. El primero es que el gobierno español está obligado a implantar las decisiones que tome el gobierno catalán. Esto, para que nos podamos entender tú y yo, sería como si, por ejemplo, el Congreso del Estado de Luisiana o del Estado de Florida, donde estamos ahora, pudiera obligar al Capitolio en Washington a tomar una decisión concreta. Y la otra cuestión especialmente preocupante es que se van a establecer, según este pacto firmado entre las 2 partes, comisiones de investigación para analizar si los jueces españoles han cometido lawfare. Dios. A ver, y si esto fuese así, entonces, ¿pagarían los jueces que condenaron por varios delitos, incluyendo terrorismo, a los independentistas? Bueno, de hecho, una de las primeras cuestiones que aquí quedará en cuestión es que, obviamente, todas las sentencias que se han aplicado por sedición, o sea, por intentar alterar el orden constitucional de España, o por malversación de fondos, o sea, por corrupción, quedan, según esta ley de amnistía, automáticamente anuladas. Lo único que ahora queda pendiente es que España, como Estados Unidos, es un país bicameral y, por lo tanto, una vez la ley de amnistía sea aprobada por el Congreso, esa tiene que ser remitida al Senado. Y también, al igual que ocurre en Estados Unidos, si bien el Congreso tiene una mayoría de partidos populistas, comunistas y el Partido Socialista, el Senado tiene mayoría absoluta del centro-derecha, del Partido Popular. Y, por lo tanto, ahí el PP ha promovido una reforma del reglamento del Senado por el cual puede entretener esta ley durante unos 2 meses. Y es posible que, como que lo que se va a amnistiar son sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de España, que este mismo Tribunal Supremo recurra a una instancia superior, pero por lo demás las sentencias quedarán anuladas y a continuación se va a proceder a un análisis de si la actuación de los jueces españoles, como te he dicho antes, se basaba en lawfare, o sea, en un principio de prevaricación. A ver, le ha reclamado Junts que Sánchez no hizo alusión a Cataluña como nación en el discurso. Rufián le dice que él está en condiciones de obligarlo. Sánchez tiene que obedecerle. En estas circunstancias, y con toda la mayoría de los españoles en contra, con el Senado en contra, ¿cómo puede ser la gestión gubernamental del señor Sánchez ahora? Bueno, pues él, yo creo que entre mañana viernes y el sábado va a nombrar el Consejo de Ministros para que la audiencia más o menos pueda entendernos. Claro, la diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos el Congreso y el Senado tienen solo 2 partidos, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata. En España se va a formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, que Sumar es, a fin de cuentas, una coalición comunista, para que así, sí. O sea, es una coalición de partidos de extrema izquierda y del Partido Comunista, que va a tener el apoyo parlamentario del resto de fuerzas independentistas. Entonces, según ya ha explicado Míriam Noguera, la portavoz de Junts en el Parlamento español, cada vez que Pedro Sánchez tenga que aprobar una ley, la primera de ellas, la ley de presupuestos del Reino de España para el año 2024, ellos a cambio pedirán una contraprestación que está establecido también en el pacto que han firmado. Puede ser, por ejemplo, que todos los ingresos de impuestos que genera Cataluña, ya sean impuestos individuales o impuestos de empresas, el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, el tax, que aquí se llama IVA, etcétera, todo se reintegre directamente a las arcas del gobierno regional y que el gobierno de España no reciba ningún tipo de aportación económica de la comunidad autónoma de Cataluña, cosa que llevará al colapso económico a España porque Cataluña es la segunda economía española después de la Comunidad de Madrid. Creo que Sánchez va a pasar a la historia cargado de odios, ¿no?
Sí, Sánchez, de hecho, ayer en su discurso yo creo que hay un momento especialmente tenebroso cuando él dice que se tiene que levantar un muro entre el progresismo, otorgándose a sí mismo la visión progresista, frente a la visión retrógrada, entregándole al centro derecha del PP esa visión retrógrada. Yeah. Y sí, yo en estos momentos él está en una estrategia de corto plazo, lo importante para él es gobernar, y como quede a continuación el Partido Socialista, yo creo que le da más o menos igual. Joan, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a vosotros. Un abrazo desde Valencia. Estás en Valencia hoy. Joan López Alegre es profesor en la Universidad Abad Oliba CEU, en la ciudad de Barcelona, pero en este momento nos ha hablado desde Valencia. A las 9:57 de la mañana me pregunto, ¿cuáles son las estrategias clave de planificación de la jubilación que los propietarios de empresas deberían considerar para garantizar su seguridad financiera después de salir de su negocio? Y esa pregunta solo la puede responder Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Con muchísimo gusto, César Miguel. Un placer estar acá contigo por esa clase de periodista que eres tú. Y bueno, trayéndoles información. Miren, esta conversación de hoy es bien interesante. Señor, si usted es dueño de un negocio, póngame atención en este instante. Miren esto, venga, yo le enseño un truco bien sencillo, pero que no se han dado cuenta. Vamos a suponer que usted es el dueño de un pequeño negocio y usted dice, cóntrale, yo quiero tener un plan de retiro y quiero deducir impuestos y quiero ganar impuestos al lado mío. Venga, yo le doy la clave. Vamos a suponer que usted ganó en su negocio $100,000 en un año. Entonces usted dice, voy a regalarle de esos $100,000 a mí mismo, me voy a dar 10,000 y los voy a deducir de la compañía. Entonces usted viene y hace un plan de retiro para la compañía y le regala $10,000 a nada más que al dueño. Bien, perfecto. Entonces usted toma la deducción. En vez de declarar impuestos sobre 100, declara impuestos solo sobre 90. Pero vengan, miren lo que pasa. Al otro lado de la mesa, como usted le pagaron $10,000, ese dinero fue taxable. No, porque usted lo lleva a un plan de retiro también. Yeah. Y ese plan de retiro, llamado IRA o un plan de retiro 401k solo, porque es el dueño de un negocio solo, usted toma la deducción también de $10,000 y se la quita a sus propios impuestos. Es decir, dedujo 10,000 del negocio y dedujo los $10,000 que usted recibió, y si usted aportó por el lado suyo también los puede deducir. Les voy a dar el número final. 10,000 que le quitó a la compañía es una deducción de $10,000 para la compañía. 10,000 que le pasaron a usted es una deducción suya también de sus impuestos que no tiene que pagar. Y si usted aportó al plan de retiro, por decir, otros $10,000, prácticamente usted ha deducido $30,000 que no le tiene que pagar al tío Sam, solo por crear un pequeño plan de retiro que le ayude a usted a deducir los impuestos de su negocio. César Miguel, las herramientas existen, lo que pasa es que no las usamos. Y usted piensa que ahorrar dinero, eso no es tan importante. No, ahorrar dinero es importante, pero más importante es tomar las deducciones, claro, los que son los dueños de pequeños negocios, para que puedan crecer su economía, sí, puedan tener deducciones y puedan tener una mejor vida financiera, César Miguel. Por ello, por esa explicación que nos acaba de dar Mauro Guerra, es que usted debe llamarle para que él le pueda asesorar de manera directa. Llame a Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group, al 305-777-1767. Repito, 305-777-1767. ¿Tarda mucho a levantar ese plan de jubilación? ¿Es muy complicado, Mauro? No,
no es nada complicado, no es más que establecer el paperwork, pero no es solamente ese plan de retiro. Cada persona a lo mejor no tiene los 10,000, a lo mejor tiene otra situación económica, es muy joven, porque los planes de retiro no se puede tocar el dinero sino hasta edad 59 años y medio. Pero vengan, existen otros planes que hacen cosas similares y usted lo puede tocar antes de edad 59 años y medio, y hasta se puede prestar el dinero usted mismo a una tasa de interés del 2,5%. Óigame, es que es increíble. Ser su propio banco es otra herramienta, es tener el dinero dentro de su negocio y poder también pedirlo prestado, o tener el dinero dentro de su bolsa, es decir, un contrato a nombre suyo, y usted pueda también utilizar el dinero. Eso se llama coger el dinero tax free o tax deferred. Sí. Cualquiera de las dos posibilidades existen. Ya. Las herramientas están ahí, siempre está ahí. Es igual que cuando uno va en un carro, uno no tiene cómo despincharse, pues usted compra un pequeño aparato que le sirve para llenar de aire el carro, pero usted tiene que ser previsivo, es decir, algo me llega a pasar. En este caso, si algo llega a pasar, usted tiene el dinero todo el tiempo, tuvo la deducción y aprendió a manejar su dinero. ¿Saben qué pasa? Que nosotros los hispanos no creemos ni en nuestra propia sombra, y yo les invito a que se eduquen, para que tomen los pasos para no solamente educarse, sino tomar buenas decisiones en su vida financiera. 305-777-1767 305-777-1767, el teléfono de Mauro Guerra de Guerra Financial Group. Muchísimas gracias, Mauro. Un placer para mí, César Miguel, y un feliz día para ti. Gracias. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo esta noticia. La Policía Nacional Italiana y el FBI de los Estados Unidos están llevando a cabo una operación conjunta para desarticular una red mafiosa y detener a 17 personas en Palermo, en Sicilia, y en Nueva York, sospechosas de pertenecer o estar vinculadas a los Gambino, una histórica familia mafiosa neoyorquina. La familia Gambino fue objeto en los años 80 de investigación por sus vínculos con la Cosa Nostra por el célebre juez Giovanni Falcone, quien fuera asesinado por la mafia en 1992. En Palermo, los agentes han arrestado a 7 sospechosos considerados responsables de los delitos de asociación mafiosa, extorsión, incendio provocado, amaño de licitaciones y conspiración, según explicó la policía en un comunicado. La policía italiana, se entiende. Al mismo tiempo, los investigadores del FBI están ejecutando en Nueva York 10 órdenes de arresto contra sospechosos de delitos similares. La rama estadounidense de la familia sigue haciendo negocios con filiales sicilianas, en particular con antiguos jefes de los clanes palermitanos de Torretta, Partinico. La familia criminal Gambino es una familia criminal mafiosa ítalo-estadounidense y una de las 5 familias que dominan el crimen organizado en Nueva York, dentro del fenómeno nacional que es la mafia estadounidense. La Cosa Nostra es una expresión utilizada para indicar una organización criminal mafioso-terrorista presente en Sicilia y en muchas partes del mundo. Este término se utiliza ahora para referirse exclusivamente a la mafia de origen siciliano, para distinguirla de otras asociaciones y organizaciones mafiosas. Por ejemplo, no confundir con la mafia, el nombre me resulta complicado, Nagreta, algo así, que es la mafia calabresa. Pero uno lee esta historia y pareciera que está leyendo una página de Mario Puzo, por ejemplo. Pero no, esto es la realidad. Para abordar este tema, contamos con Alejandro Peraza, aquí en Miami. Alejandro fue oficial del FBI por 32 años y es el fundador de P&M Florida Group, firma de investigaciones privadas. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
Muchas gracias por invitarme. Y en Roma, para tener la visión italiana del asunto, está el buen amigo Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por sumarte a nuestra conversación. Sergio. No me escucha, Sergio. A ver. Sergio. No nos escucha. No nos está escuchando. Bien, ya Laurita se está moviendo para que Sergio nos pueda atender. Se ve que ya el frío apretó allá en Roma porque está muy abrigado, Sergio. Vamos a comenzar con Alejandro. Esto que acabo de leer, ¿qué impresión te merece, Alejandro, dada tu experiencia de 32 años en el FBI? Sí, mira, César, este es un caso típico que se han llevado ya a través de 2 o 3 décadas, posiblemente más, desde los años 80, donde ha habido una colaboración entre el FBI aquí en los Estados Unidos y la policía en Sicily, en Italia, la Policía Nacional en Italia, donde se reúnen para trabajar casos que tienen interés en ambos lados, que tienen conexión en ambos lados. Ha habido una conexión entre la familia Gambino y la mafia en Sicily, empezando de los años 80, donde hubo una pelea en Sicily y asesinaron al líder de la mafia allá, y la familia esa fue huyéndole y fueron a Nueva York y se vincularon con la familia Gambino que los ayudó. Posterior a eso, esa familia pudo regresar a Italia y con la ayuda de la familia Gambino pudieron restablecerse otra vez en Sicily. Debido a eso hay un vínculo que se le atribuye a la familia Gambino y no tanto a las demás familias de Nueva York, que son 5 en total. Debido a esas conexiones, se han creado ciertas colaboraciones entre la mafia en Nueva York y la mafia en Sicily para crímenes de tráfico de droga, para extorsión, para lavado de activos, una serie de crímenes, y da lugar a la necesidad de haber una colaboración entre ambos cuerpos oficiales. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que ese vínculo existe y debido a las investigaciones que andan en Nueva York, se identifica una cooperación entre las dos familias, la de Nueva York y la de Sicily, y se comunican con las autoridades en Italia, que ya existen esos medios de comunicación, esas colaboraciones ya existen. Inclusive yo he participado en algunas de esas. Y inmediatamente se empiezan a compartir la información. ¿Qué tipo de investigaciones? Bueno, se llevan a cabo intervención de teléfono, se lleva a cabo investigaciones de vigilancia, entrevista de testigos, informantes, se empieza a investigar las cuentas bancarias, los negocios. Una cosa interesante que yo vi en este caso en particular fue el uso de la extorsión a restaurantes en Nueva York operados por sicilianos y lo estaban amenazando de extorsión, amenazándole a las familias que permanecían allá en Sicily. Lo encuentro interesante, ¿no? Una táctica, porque aquí a lo mejor lo encontraban difícil llevar a cabo la extorsión, pero amenazando allá en Sicily son más eficaces, más efectivos. Hablaba Alejandro Peraz. Alejandro es un oficial retirado del FBI, donde estuvo de servicio por 32 años. Ya hicimos contacto con Sergio Mora, vamos hasta Roma. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Un gusto escucharte, como siempre. He leído en Palermo, los agentes de la policía siciliana han arrestado a 7 sospechosos considerados responsables de los delitos de asociación mafiosa, extorsión, incendio provocado,
amaño de licitaciones y conspiración, según el comunicado de la policía siciliana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, aquí en Italia son bastante frecuentes los casos de este tipo, incluso operaciones que mueven 500 policías que rodean un barrio, que hacen una redada, porque hay que entender bien que hoy, cuando se habla de mafia, en cualquiera de sus características, porque se toman nombres según los lugares en los cuales actúan, la Camorra en Nápoles, la 'Ndrangheta en Reggio Calabria, la mafia en Palermo, pero son todas organizaciones criminales. Organizaciones criminales que pero tienen una componente generalmente familiar. O sea, son personas que por ese vínculo familiar es muy difícil que puedan salir y es muy difícil que puedan traicionar. Entonces ahí están los famosos pentiti, que son personas que han salido, que le han dado una nueva identidad, que seguramente en cierto sentido no es justo porque esas personas han cometido crímenes, pero que permiten desvelar una red que si no sería prácticamente imposible de entender y de saber quiénes son sus jefes. Porque ellos, además de la violencia contra quien se les opone, en esos ambientes hay lo que aquí en Italia llaman omertà, o sea, nadie vio nada, nadie sabe nada, ¿no? Son personas que entran en estas organizaciones con ciertos ritos de iniciación, hay ciertos mitos, pero fundamentalmente suele haber lazos familiares. Entre tanto, la mafia de hoy, en cualquiera de sus formas, no es más como la mafia de hace 50 años atrás, de la película El Padrino, en la cual había ciertos valores, sino que es propiamente y cada vez más delincuencia. Muy bien, hablaba Sergio Mora desde Roma. A propósito de lo que nos ha dicho Sergio, con las diferentes mafias en Calabria, Sicilia y otras regiones de Italia, me llamó la atención, Alejandro, cuando estableciste la relación, por ejemplo, extorsionan al propietario siciliano de un restaurante, digamos, en Brooklyn. Y la extorsión es para afectar a los familiares que están en Palermo. Es decir, es una operación muy compleja. ¿Qué hacen estas mafias? ¿A qué se dedican? ¿Y por qué proceden con estos hilos tan complejos? Bueno, vamos a empezar porque cada miembro, el valor de cada miembro de una familia está basada en la habilidad de ese miembro poder producir dinero. Por eso le dicen en inglés, es un buen productor, un good producer, ¿no? Que el tipo puede traer dinero a la mesa. Acuérdate que ellos, cada uno individualmente tiene sus operaciones y cuando gana dinero tiene que pagar hacia arriba, tiene que pasar dinero hacia la organización. Entonces son múltiples organizaciones basadas en una, ¿no? Entonces, en el caso tienen su vínculo con la familia o la familia criminal en Sicilia. Saben que hay propietarios de restaurantes en Nueva York que son sicilianos, que todavía tienen sus familias en Sicilia y le quieren extorsionar, quieren pedirle dinero para protección, bajo muchos títulos. Y la amenaza es, como es más fácil llevar a cabo las amenazas en Sicilia, lo que a contrario a Nueva York, aunque lo pueden hacer en Nueva York igual, pero es más fácil y más limpio para los que están operando en Nueva York, pues usan eso como la amenaza contra la familia en Sicilia. Inclusive, ahí a donde viene, ellos pagan mensualmente. Al no pagar, pues entonces sufren las consecuencias la familia. Dios. Y sí. todo el propósito es ganar dinero. Ya, producir. Evidente, sí. Dinero ilícito, dinero sucio, ilícito, evidente, pero dinero, en definitiva. Correcto. Bien, estamos acercándonos al final de esta conversación.
le pregunto a Sergio Mora. Sergio, recién hubo un juicio masivo en Calabria, ¿verdad? Contra la mafia de Calabria, que el nombre me resulta muy complicado, Drangheta. Drangheta, empieza con una N, sí, Drangheta sí. Con una N adelante. Drangheta, es muy bien. Y estábamos hablando de la mafia siciliana, la Cosa Nostra. ¿No hay relación entre estas? ¿A qué se dedica una? ¿A qué se dedica la otra? ¿No hay enfrentamientos? Antiguamente había más enfrentamientos. Cada tanto aparecen guerras de mafia, pero siempre es por control de territorio. Uh-huh. O sea, la mafia siciliana y la 'ndrangheta son más verticales. La camorra en Nápoles es más horizontal, es más de barrios. En cambio, los de Calabria saben que mejor no meterse con los de Sicilia y viceversa. Tienen mucho cuidado de no matar a ningún policía porque saben que ahí salta todo. Pero digamos, en el fondo es criminalidad. O sea, no, antiguamente había una cierta idea de las familias, del honor, hoy en día no. Es pura y simplemente dinero. Y ellos entran mucho cuando hay un vacío del Estado, porque entonces quien debe ofrecer protección claramente es el Estado, la policía y carabinieri. Cuando esa protección es muy débil, ellos, un poco como hacía Al Capone, ellos hacen los atentados y después ofrecen seguridad. Entonces queman un restaurante y después ofrecen defender de quienes queman. Sí. Pero justamente uno de los problemas y los que se está trabajando mucho en Italia es el problema de la falta de la presencia del Estado. Ya. Llama la atención que sea todo en el sur de la península, ¿no? Bueno, mira, la parte más violenta es en el sur, pero han confiscado muchos bienes de la mafia que desde el sur invertían en el norte en actividades varias, pero que el dinero al final siempre iba a los mafiosos, porque entre otros motivos, el dinero que ellos obtienen de tráfico de droga, de armas, de prostitución, después tienen que lavarlo, o sea, tienen que ponerlo en el sistema financiero para comprar bienes, para lo que necesiten. Y ese es un problema bastante difícil para ellos, porque entonces tienen que abrir actividades que probablemente son deficitarias, pero que les sirven, o sea, ellos, invierten, dicen que han ganado $1 millón, pagan $200.000 y se quedan con 800.000 limpios. Entonces ellos estaban usando mucho esto en el norte de Italia, o sea, lavado de bienes. Ya. Sergio, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Nada, como siempre, un gusto. Sergio, un lindo día. Gracias. Sergio Mora desde Roma, y muchísimas gracias aquí en Miami a Alejandro Peraza. Fue muy interesante tus revelaciones, Alejandro. Mucho gusto. Un placer. Alejandro Peraza fue oficial del FBI por 32 años. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:26. Prepárate para manejar la tendencia en South Day Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y ahora, noticias emocionantes. Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita South Day Kia hoy en el 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Te esperamos. Vamos hasta Caracas. En la línea telefónica está el abogado defensor de derechos humanos
director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Ali, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Siempre un placer. Ali, ¿cómo va la situación del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional? Sí, para ponerlo en términos muy claros, hay que distinguir que la Corte Penal, es un órgano único, que tiene un procedimiento único, que no se parece a ningún otro de ningún tribunal penal para que pudiera compararse. Entonces, esto implica dos grandes fases. La primera fase es con el Estado, donde se verifican dos cosas muy simples. Una, si se han cometido crímenes de competencia de la Corte, es decir, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Y en segundo lugar, si ese Estado, una vez constatado que estos crímenes se están cometiendo o se han cometido, los está investigando y juzgando. Luego viene una segunda etapa donde si se considera que ese Estado no ha investigado, entonces esa etapa es con los presuntos perpetradores. En el caso de Venezuela nos encontramos al final de la primera etapa, es decir, en la fase en la cual se está diciendo, ya se constató que se cometieron crímenes de lesa humanidad y el fiscal ha estado preguntándole al Estado si ha sancionado y ha juzgado a los responsables, y la conclusión del fiscal Khan fue que no. En consecuencia, él dijo, bueno, voy a investigar. Ante esa decisión, el gobierno venezolano ha interpuesto una enorme cantidad de recursos para que esto tarde lo más posible, y ahora nos encontramos en el penúltimo paso de este proceso, que es que en la semana pasada hubo una audiencia de 2 días donde las partes expusieron sus alegatos para que se confirmara o no la decisión del Tribunal de Primera Instancia, que se llama Sala de Cuestiones Preliminares, que dijo que sí, que debía investigar el fiscal Khan. Entonces estamos a la espera ahora, luego de hecha esta audiencia donde quedó en evidencia que el Estado no tiene cómo defender el hecho de que no tiene sentencias condenatorias, porque es tan sencillo como eso. Si el gobierno mostrase las sentencias condenatorias de los miembros de las cadenas de mando responsables de crímenes de lesa humanidad, la Corte dice, yo me voy de aquí. Pero como eso no ha ocurrido, entonces es muy probable, y nosotros tenemos la esperanza de que sea así, porque es un tribunal imparcial e independiente, que diga que sí, que debe continuar. Y entonces, a partir de esa etapa, de que se dicte esa sentencia, que esperamos que sea pronto, el fiscal podría, entonces, ahora sí, pasar a la segunda etapa y presentar un caso, para lo cual no tiene lapso, con nombres y apellidos de presuntas víctimas y nombres y apellidos de presuntos perpetradores. ¿Eso cuánto, para llegar a ese punto, cuánto podría demorarse? ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo hablamos? Bueno, no hay lapso, y de hecho, dependiendo del país y dependiendo de la situación, ha variado mucho. En el caso, por ejemplo, de Georgia, una vez que se hizo eso, han pasado 6 años y no se han presentado casos. Pero hay otro supuesto, el caso de Rusia, donde a los pocos días, no pasaron casi 3 meses de que se pasó a la fase de investigación, y el fiscal Khan presentó un caso contra el presidente Putin y la encargada de lo que sería la institución vinculada a la protección de niños, niñas y adolescentes en Rusia. Entonces, como se ve, dependiendo de situaciones, puede ser o muy rápido o puede tardarse mucho. Yo creo que en el caso venezolano, el cúmulo de evidencias de tal magnitud, y ojo, además tenemos testigos por todo el mundo, es decir, hay 7,5 millones de venezolanos, que muchos de ellos pueden rendir testimonio y que pueden facilitar pruebas, y en consecuencia yo creo que el fiscal tendría la posibilidad, no sé en qué plazo, pero creo que sería hablar de que un plazo razonable, esto podría ser presentar eso, pero especular con que eso va a ocurrir en un lapso determinado, pues sería eso, una especulación. Ahora, el régimen venezolano tiene 2 situaciones frente a la Corte Penal Internacional. Esto que estamos hablando, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, y el lío del Esequibo. Entonces, ¿cómo hace el régimen para mantener una estrategia medianamente coherente? Me refiero a lo siguiente. Bueno, es que... sí. No, ya está claro lo que quería plantear, ¿no? Procede. Sí, pero además quisiera comentarte algo, que además esta situación con el Esequibo, además que revictimiza más a Guyana con la pregunta número 5, que de hecho es la audiencia que se celebró el día de ayer y anteayer
giró en torno a esta pregunta de si el establecimiento de un Estado exequivo podría ser o no considerado un daño irreparable a Guyana. Esto daría pie para que en la ejecución, si eso termina de aprobarse en este referéndum, que todos los abogados vinculados a este tema han dicho que no tiene ningún sentido, empezando por el profesor Buruer Carías, si se llegase a dar eso y si se dieran pasos para ejecutarlo, que es lo más delicado, Guyana podría decir, mira, por cierto, hay un delito en el estatuto que se llama delito de agresión, que justamente tiene que ver eso con poner en peligro la integridad territorial de un país. Entonces, lo digo porque esto podría ser, si ya para los países del CARICOM y para Cuba, por ejemplo, Guyana es la víctima, si se tomasen medidas para aplicar esa pregunta 5, Guyana podría alegar ante la Corte que también estaría siendo objeto de este delito de agresión, con lo cual la situación sería todavía más compleja y no creo que en beneficio del Estado venezolano. Cuando dices el Estado, hablas de Maduro. Exactamente. Que es el que lo representa hasta el día de hoy. Por ahora. Ali, muy interesante todo esto que nos has planteado en la mañana de hoy. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. A ti, saludos. Ali Daniels es abogado, es defensor de derechos humanos y es el director de la ONG Acceso a la Justicia. Nos habló desde Caracas. Y a las 10:35 aquí en Miami hago contacto nada menos que con la doctora Michelle Canero, abogada de inmigración. Ella está especializada en empleos y negocios, visas de empleos y de negocios, y por supuesto forma parte del escritorio Canero Fadul Immigration. Michelle, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Michelle, ¿qué es la visa H1B? ¿Quién califica? Bueno, la H1B es para profesionales que vienen a trabajar para una compañía aquí en los Estados Unidos. Es una visa no inmigrante temporal que te permite trabajar para la compañía que te lo solicita por 3 años y se puede renovar una vez más por un máximo de 6 años en total. Pero estoy allí dependiendo de mi empleador, ¿verdad? Correcto. Entonces, la visa H1B es la manera de traer trabajadores a los Estados Unidos temporalmente. No lleva la residencia, pero uno puede, aparte, por el lado, aplicar a la residencia. Lo que es característico de la H es que nada más damos 85,000 visas H1B por año. Entonces hay una demanda muy alta para estas visas y se aplican en una lotería. Esa lotería abre en marzo. Las compañías registran a los empleados que quieren pedir y en abril se les avisa si fueron seleccionados. El año pasado tuvimos más de 500,000 de aplicantes para los 85,000 puestos. Entonces, la estadística de selección es baja, es menos de un 20% chance de selección, pero este año, porque hubo mucho fraude en el proceso, habían compañías que se especializan en hacer como staffing, que aplicaron muchas veces para la misma persona. Ahorita se está limitando que una persona solo puede ser seleccionada una vez, entonces no puedes hacer, para una persona no puede tener múltiples aplicaciones con diferentes compañías, eso ya va a estar limitado, para facilitar que haya más oportunidades a los aplicantes. Lo otro que acaban de anunciar en la nueva ley son varios cambios que van a beneficiar y proteger estudiantes que están aplicando que están en OPT, que están aplicando a la H1B, y también con la nueva ley están aclarando cómo uno, si califica y cambia su empleo o cambia su cargo, puede hacer las correcciones de su H, porque el tema del H es que nada más puedes trabajar en la posición y por la compañía de la
en la cual aplicaste. Entonces, si cambias de posición o quieres ir a otra compañía, se tiene que hacer una nueva aplicación. ¿Y someterse igual a la lotería? Lo bueno es que una vez que te ganas la lotería, no tienes que entrar en la lotería de nuevo. Entonces, puedes cambiar y renovar sin problema. La H es una buena oportunidad o opción para es realmente la visa más típica que las compañías aplican para sus empleados, pero por la situación de la lotería estamos viendo que ahorita no está en gran favor, y muchas veces cuando tenemos un cliente que quiere venir a trabajar en los Estados Unidos para una compañía, estamos explorando otras opciones que no están limitadas por cuota. Como la visa O de talento. A veces la gente puede estudiar y trabajar también, y para compañías multinacionales podemos usar la visa L. El otro negativo, puedo decir, de la H o limitante de la H es que no permite que la pareja del beneficiario, del trabajador, obtenga permiso de trabajo. Y como en este país sabemos que la economía está estructurada en que ambos en la pareja trabajen. Esto ha sido un problema para muchas personas. Más, mira, si te ganas la lotería, eso no garantiza que te lo va a ganar tu pareja. Entonces, sí sabemos que esto es un limitante por el cual a veces cuando estamos evaluando la posibilidad de un H para un cliente y sus empleados, también estamos conversando de plan B o alternativas en otras categorías que permiten entrar sin la lotería y que también dan permiso de trabajo. Para que sepan, la lotería es ahorita en marzo, y si eres seleccionado tienes que registrar en marzo. Si eres seleccionado, te avisan entre abril y octubre, porque hacen varios anuncios. Si no se usan la primera ronda, hacen otro sorteo de los que restan. Y si te aprueban, es para empezar a trabajar en octubre del 2024. En todo caso, hay que moverse ya. Sí, si estás considerando la H, es bueno empezar a conversar esta opción con la empresa y contactar un abogado a más tardar, para iniciar, a más tardar, en mi opinión, finales de enero, porque quieres tener la posición definida, el código de ONET. Cuando se hace el registro hay varios factores que se tienen que incorporar en la aplicación porque no se pueden cambiar después del registro. Entonces es muy importante tener la estrategia de cómo vas a hacer la aplicación desde un principio. Y es importante saber que para calificar la persona tiene que tener un título universitario relacionado con el trabajo, o en la alternativa puede tener una combinación de educación y experiencia, pero tiene que calificar como una persona con estudio, y para tener el título universitario se consideran tener el equivalente en 12 años de experiencia. Entonces, típicamente, si no tienes título universitario, tienes que tener 12 años de experiencia en el ramo de la posición especializada. Me gustó una frase que dijiste: si no se tiene tal opción, si dependemos de la lotería, se busca un plan B. Es decir, Michelle, siempre buscas un plan B, que siempre haya una segunda opción, ¿verdad? Y gracias a Dios, típicamente le encontramos la vuelta. Ahora, no necesariamente es ideal para el cliente en términos de tiempo y costo, y desafortunadamente en nuestro sistema de inmigración hay demasiados limitantes, entonces cada pro tiene su con. Ya. Bueno, en todo caso, usted tiene que consultar, llamar ya a la doctora Michelle Canero. Llámela al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Le repito, 844-864-4727, o lo mismo, 844-8-MIGRAR. Llame y diga que está llamando de mi parte, y la primera consulta será gratis. Así es. También puede escribir a inmigraya@canelofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti.
la doctora Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vámonos a otro tipo de bohemia y de rapsodia. En la línea telefónica está un talentosísimo músico venezolano, extraordinario humorista y escritor también. No sé qué otras cosas hará, pero todo lo hace muy, muy bien. Me refiero a mi querido tocayo César Muñoz. Tocayo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Señor tocayo Miguel Rondón, siempre un honor. Muchas gracias. César, estás metido de cabeza en los Grammy Latinos, has sido escritor del guión de estos y has tenido que incluso preparar a algunos de los presentadores, a Paz Vega, Sebastián Yatra, Dana Paola, Roselín Sánchez. Cuéntanos de la experiencia. Mira, muy lindo. Esta es ya la 6ª edición que hago con la academia. Es una experiencia preciosa porque es ver el trascámara de absolutamente todo, ¿no? De cómo se prepara, de cómo se va montando. Entonces, es un trabajo que yo no me imaginaba que involucraba tanto, agotador. Estoy ahorita con el equipo de escritores tomando un taxi para poder dormir 1 hora en el hotel y recuperarnos para volver al espectáculo. Esta mañana hicimos ya el ensayo general, se pasó absolutamente toda la ceremonia, desde el opening hasta el cierre, y fue un muy buen ensayo, salió todo chévere, no hubo mayores cambios. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Es una hermosa experiencia. Para ti son las 4:48 en este momento. Es correcto, es así. Y no han parado entonces. ¿Y qué? No hemos parado, en 10 días no hemos parado. Sí. Bueno, pero en Sevilla, el trote de Sevilla es característico. A ver, sí. César, ¿qué tendremos así de extraordinario, de novedoso, que puedas contar en esta próxima entrega? Sí. Mira, bueno, los artistas que se van a presentar ya se saben cuáles son, ¿no? Y dentro de los números yo creo que a ver, si te digo yo de gusto, lo que va a hacer Rosalía me parece particularmente impresionante. Sí. O sea, yo creo que ella iba a mostrar una faceta que evidencia su musicalidad, su capacidad. Pablo Alborán también tiene un dúo muy lindo con María Becerra. Está bien bonito. Lo que lleva Bizarrap me gusta mucho porque hay una presencia de elementos de la tradición argentina incorporado a la música de ahora, que él muy bien hace. Entonces, allí también hay cosas bastante interesantes, pero en general, de los shows, este es uno de los que más me ha gustado, en el resultado y el balance general de todo. Muy bien. Y el trabajo, dices, tienen 10 días trabajando sin parar. ¿Por qué ha sido tan... Sí, son 10 días en Sevilla. No tenemos mucho más tiempo armando porque, claro, este espectáculo comienza desde que se establece el concepto general. Desde que decimos, bueno, vamos a tratar de hacer un énfasis de, por ejemplo, a esta vez es que la música no tiene fronteras. Y es como el tema sobre el cual se van guiando todos los conceptos del espectáculo. Se va desde allí hasta el acabado final, pues todos los detalles técnicos. Es un batallón, es una ciudad la que trabaja. Por ejemplo, yo siempre cuento que una de las personas que a mí más me sorprende es el que está detrás del escenario cuadrando el montaje y el desmontaje de todo lo que va sucediendo en el espectáculo. Es un general con un nivel de orden impresionante que además ahora confrontamos con la fusión de diferentes compañías, porque hay compañías españolas que se están incorporando a nuestro equipo por primera vez. Entonces ha sido un trabajo un poco más complejo, pero afortunadamente ha habido un muy buen resultado. Entonces son muchos detalles, desde, por ejemplo, te digo, la voz que sale hablando, la persona que va anunciando en off las cosas que van a pasar, es alguien que está en Los Ángeles, que está conectada con los cambios. Entonces así pues cada detalle es crucial de ella, hasta por supuesto la presencia del artista principal que está cantando, o de los anfitriones
que tienen ya 3 días ensayando con nosotros. Son muchas cosas que van pasando para que pueda salir esa transmisión. Es decir, la persona que está dando las órdenes está a 9 horas de distancia. Es correcto. Sí, señor. Sí, sí. Y entonces a veces hay cambios y tiene que grabar y tiene que pasar o tiene que hablar en vivo. Es muy buena. Ella, ¿cómo es que se llama? Silvia. ¿Tú te sabes el apellido de Silvia, Sandra? La locutora. No, cónchale. Silvia es la voz de los Oscars. Es una profesional increíble que hace todas las voces de todos los espectáculos que nosotros escuchamos. Y trabaja también aquí con la academia. César, el lema de este año, de esta entrega de este año, ¿cuál es? La música no tiene fronteras. Ah, ok. La música no tiene fronteras. Y fíjate qué lindo que estamos ahorita en Sevilla, que es el lugar donde se gesta un poquito la música hispana que va a salir después en la historia al resto del mundo. Y entonces el resto del mundo vuelve ahora a Sevilla en un momento en que el español está teniendo una presencia global impresionante. Entonces yo creo que hay una cosa simbólica en toda esta migración del espectáculo que es muy bonita y está muy poética. Pues va a estar, hablando de poética, tenemos varias figuras importantes españolas dando... y estaba a punto de anunciar algo que no puedo decir. Eso me quedé callado de pronto. Me sentí tan en confianza que te acaban de dar un codazo. Mira, César, ya que estás contando eso, ya ibas a decir, y de Sevilla vino la clave que llegó al Caribe, que venía desde el Magreb, en fin. ¿Por qué no haces la promoción de vida de ese extraordinario espacio que es la Cata Musical? Oye, sí, vale. Y voy a contar algo pues, bueno, con ánimos de echármela, porque de verdad es algo que me pasó ayer muy hermoso. Yo hice también la ceremonia de los premios especiales, que es donde se le dan a 9 personalidades por trayectoria de vida un premio de la Academia. Y entre ellos está el maestro Arturo Sandoval. Y yo me le voy a acercar ayer para saludarlo, para felicitarlo, y entonces es él el primero que habla y me saluda a mí y me dice: César, cónchale, yo sí veo tu programa, yo cómo aprendo de esas cosas que tú hablas. Y yo le digo: maestro, esto para mí es mi Latin Grammy, que usted me diga esto a mí. Y Arturo Sandoval, el maestro, se refería a un espacio que yo hago en YouTube que se llama La Cata Musical, donde yo periódicamente publico videos donde hablo de historia de la música, de apreciación musical, de curiosidades de la música, todo con la intención de que las personas recibiendo esta información tengan una mayor capacidad de apreciación del mundo musical en general, de una forma accesible, como para que cualquier persona, aunque no tenga ninguna información previa, pueda acercarse más a este mundo de la música en general. Eso está en YouTube y se llama La Cata Musical. Eso es lo único que hay que poner. Entras en YouTube, La Cata Musical. Correcto, eso es todo. Entren en La Cata Musical porque se van a convertir en adictos de La Cata Musical. Es una maravilla, de verdad. Tocayo, muchísimas gracias por estos minutos. No, César Miguel, siempre es un gran placer. Muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo. Gracias. César Muñoz, el escritor de los Grammy Latinos desde Sevilla. Son las 10:55. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.